El invierno ha llegado a nuestra querida cordillera cantábrica. Los frentes fríos cargados de precipitación se suceden durante varios días de manera ininterrumpida. Valles y montañas se van cubriendo de un manto blanco, y los espesores de nieve en zonas altas enmudecen todo tipo de vida. Tan solo se oye el silbido de un viento helador que azota las zonas más expuestas al temporal. Nieva sin cesar durante varios días y varias noches. Hasta el sol y la luna parecen haber desaparecido, para ceder el protagonismo ahora a millones y millones de blancos copos que caen sin cesar. Durante la noche, en mitad de una tormenta de nieve, los seres que habitan los bosques deben tomar las decisiones más acertadas para garantizar su futuro más inmediato. Cada movimiento de estos animales tiene un propósito concreto, y un paso en falso podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una tranquila mañana se ve interrumpida por una pareja de córvidos que acaba de localizar una carroña sepultada bajo la nieve. Varios de sus congéneres se unirán progresivamente a la cita con el propósito de provocar el mayor revuelo posible. De este modo, captarán la atención de otros carnívoros de mayor porte, que serán los encargados de desmembrar el cadáver, consiguiendo así los cuervos acceder a los bocados más tiernos. Esa misma noche aparece en escena el superpredador con más éxito del hemisferio norte. Atraídos muy probablemente por el alboroto de los córvidos, los lobos reclaman ahora su momento y entrarán a la carroña con la mayor de las cautelas. La astucia y la paciencia son dos de las principales virtudes de este cánido. Se trata de un grupo formado por 3 individuos pertenecientes a una misma manada. Paradójicamente, el lobo más sano es el de menor rango en este núcleo familiar, y de momento no probará bocado porque la pareja alfa, severamente castigada por la sarna, tiene preferencia a la hora de alimentarse. Tres avisos por parte del macho alfa son más que suficientes para que el lobo omega capte el mensaje y se retire a un lugar más seguro. Al día siguiente por la mañana aparece en escena la loba, que intentará comer la mayor cantidad de carne posible antes de la llegada de su pareja. El lobo líder, que no andará muy lejos, se encargará de vigilar todo lo que ocurra en las inmediaciones de la carroña.
Como si de un cambio de guardia se tratase, será ahora la loba la que se retire de la escena para supervisar el entorno, dejando así vía libre para que su compañero pueda alimentarse. Los cuervos han detectado la presencia del lobo de menor rango, que en esta ocasión tampoco tendrá la oportunidad de comer carne. El líder decide que es hora de emprender la marcha y buscar de este modo un lugar más seguro. Un zorro, también afectado por la sarna, no desperdicia la oportunidad que le brinda este animal muerto, que curiosamente servirá como sustento para todos aquellos carnívoros que por allí se acerquen. El molesto graznido de los cuervos no pasa desapercibido para el raposo, que deberá estar vigilante por si los lobos anduvieran cerca. Los córvidos intentarán acercarse a la carroña con el propósito de hacerse con algún trozo de carne, sabedores de que el cánido centrará toda la atención en llenar su estómago lo más rápido posible. Los corzos buscarán las laderas con menor cantidad de nieve para alimentarse a base de hayucos y otros frutos del bosque acumulados en el suelo. Estos cérvidos se moverán por los mismos pasos que frecuentaban antes de la nevada y que ahora se presentan prácticamente irreconocibles a la vista. Allí donde los espesores de nieve son mayores, los corzos aprovecharán casi cualquier fuente de alimento vegetal, como es el caso de este peculiar líquen, popularmente conocido como barba de viejo, y cuya presencia en nuestros bosques es un indicador de ecosistemas sanos. Una corza acompañada de su retoño añal realiza una breve pausa en el camino. Quizá intuye que no muy lejos de allí merodea su peor enemigo, lo que hace que los cérvidos continúen su marcha por el bosque. Tan solo unos minutos más tarde aparecen los lobos, que seguirán el rastro aún fresco hasta dar con sus potenciales víctimas.
Durante la noche, las potenciales víctimas de los carnívoros, como esta liebre, deberán estar vigilantes ante cualquier señal de peligro. Para un zorro hambriento, este rápido lepórido supondría un suculento bocado en caso de lograr darle caza. El raposo patrullará sin descanso su particular coto de caza para tratar de lograr su objetivo. En un ambiente de tensa calma, comparten ahora medio los córvidos, el águila real y el zorro. La rapaz tratará de adueñarse del animal muerto, y ante una oportunidad como la que se le presenta, no permitirá que se le acerque ningún otro comensal que no haya sido invitado al banquete. Un solo gesto contundente es más que suficiente para que el raposo capte el mensaje y se aleje del lugar. Sin embargo, los cuervos seguirán hostigando y molestando a la real en una batalla casi psicológica, en la que el ruido y el alboroto intentarán desesperar al individuo de mayor tamaño y fuerza. Una vez que el águila real ha desaparecido del lugar, el zorro vuelve a probar suerte, y en esta ocasión parece que va a poder comer algo de carne. No obstante, los cuervos seguirán atentos a todo lo que allí ocurra, pendientes de cualquier oportunidad que se les presente para saciar su apetito. Por su parte, el raposo, siempre vigilante, parece no encontrar el momento adecuado para comer tranquilo. Quizás sea mejor idea intentarlo de nuevo en la oscuridad de la noche. Los jabalíes solitarios recorrerán grandes distancias en busca de alimento, mientras que las jabalinas con rayones deberán estar alerta por encontrarse en el territorio del lobo, lo que hará que coman lo más rápido posible para después continuar su camino. El excelente sentido del olfato de estos subidos será clave para encontrar sus fuentes de alimento, hozando el terreno y comiendo prácticamente todo lo que la naturaleza les ofrece. La gruesa capa de nieve no supondrá mayor impedimento para la movilidad de estos robustos animales, cuya determinación y fuerza, además de una gran capacidad de adaptación, son claves para su éxito como especie.
En las laderas más altas de las montañas del norte de España, los rebecos y los ciervos deben moverse para buscar alimento en su incesante lucha por la supervivencia. Cualquier señal de debilidad, como una pata rota, no pasará desapercibida para los lobos prospectores, víctimas estos también de los rigores del invierno. Los machos de ciervo, ya pasado el periodo de la berrea, forman coaliciones de varios individuos que se toleran mutuamente. Esta tolerancia entre semejantes es debida a una estrategia de supervivencia, porque así limitan el riesgo de verse sorprendidos por depredadores. Una cierva y su cría del año se abren paso en la nieve para moverse a otra ladera. Quizá en este caso no sea una buena idea, ya que el fuerte viento en zonas altas incomoda a los animales del bosque, al no sentirse estos seguros de no controlar sus sentidos más desarrollados, el oído y el olfato. Una piara de jabalíes avanza por la nieve abriendo un surco que servirá como sendero para otros animales del bosque. Como si de un desfile militar se tratase, los subidos bajarán de cota en busca de alimento y recorrerán grandes distancias, en las que habrá tiempo para riñas y disputas varias, que servirán como entrenamiento por si hubiera que enfrentarse a los lobos. Este oso utiliza una pista forestal para desplazarse, lo que minimiza cuantiosamente su gasto energético, al ser este un terreno mucho más favorable que el de un bosque completamente cubierto de nieve. A otros ejemplares, sin embargo, les gusta más deslizarse ladera abajo, como si de un resbaladizo juego se tratase. Una osa y su osezno del año anterior se mueven con dificultad por una zona de piornos o escobas. El mayor peso de la madre hace que a ésta le cueste mucho más trabajo avanzar por la nieve. A lo largo de este recorrido invernal por las montañas del norte de España, hemos podido ser testigos directos de las duras condiciones a las que se tienen que enfrentar las criaturas que habitan nuestros bosques. Sin embargo, la naturaleza, siempre sabia, ha dotado a estos animales de estrategias de supervivencia para poder afrontar cualquier prueba, por dura que a nuestro juicio parezca. Los seres vivos de un determinado ecosistema han desarrollado durante milenios mecanismos de subsistencia y adaptabilidad
en entornos ciertamente hostiles. De este modo, las montañas de nuestra querida cordillera cantábrica representan a la perfección esta variedad de entornos cambiantes, y es durante el invierno cuando verdaderamente podemos presenciar lo que acontece tras la nevada.